Regálale luz, más allá de un gesto noble o una prueba de amor. Regálale luz, abre bien hoy tu cabeza, tus manos dale hoy. Dale futuro, está en ti, toma conciencia por él y por ti. Verás que seguro lo vas a vestir con ropas de luz y esperanza, eso sí. Dale futuro, depende de ti. Regálale un mundo por descubrir. Bien, allí veíamos lo que sucedía la semana pasada en el Hospital Pereira Rosell con la presentación de este artista Lucas Hugo de una canción que forma parte de una campaña que está buscando, bueno, concientizar sobre todo a las jóvenes que se atienden allí en el hospital de la necesidad de controlar los embarazos y la relación que puede tener esto con el futuro del propio bebé en cuanto a un tema muy delicado como es el del VIH-Sida. Estamos recibiendo hoy a Jorge Kian, que es el director del Centro de Referencia para Niños con VIH del hospital. Gracias por acompañarnos. ¿Desde hace cuánto está Jorge en ese cargo? Uy, tengo que decirlo. Desde junio de 1990. Desde el 90. Cuando se describieron los primeros casos de niños con VIH, bueno, se vio ya desde el principio, a través de la información que llegaba del exterior y de la propia complejidad del tratamiento de los niños, que era necesario reunir un equipo multidisciplinario que se fue construyendo de a poco, porque el tratamiento era muy complejo, porque no solo estaba enfermo el niño, sino que estaba enferma la mamá. Y bueno, hemos tenido la suerte de que en estos 24 años se constituyó, allí dentro de esas 4 paredes se tratan casi todos los problemas que pueden tener tanto la madre como el hijo. En esto que en la última convención médica se habló mucho de los centros de referencia, no porque sean excelentes, no estamos hablando de excelencia, sino de la necesidad de tratar en un ámbito único un problema complejo para gente que además tiene problemas complejos, no solo de salud, sino de otras necesidades. Y permítame también, no solo un equipo específico, sino un equipo que esté comprometido con eso, porque yo recuerdo cuando se empezaron a conocer los primeros casos, hablábamos con especialistas y nos decían que en el Pereira Rosell, por ejemplo, era difícil encontrar enfermeras o equipos de salud que quisieran trabajar con una enfermedad que era nueva y a la que se le tenía mucho miedo, como el SIDA, ¿no? ¿Cómo fue aquella época? Cuéntenos un poco. Bueno, fue muy difícil porque, bueno, como usted dice, nosotros cambiamos 2 veces de enfermera. La que tenemos ahora, Marta, que es un pilar del policlínico, ha tenido accidentes con agujas y ha tenido que tomar medicación, y alguna otra compañera también. O sea que es un trabajo que requiere mucha dedicación y mucha constancia, sobre todo a nivel de enfermería. Yo he aprendido en estos años, yo salí de una facultad de medicina que es medicocéntrica. El médico es lo más importante. La principal figura. Y estos 25 años nos han demostrado que las figuras somos todas importantes, que no hay ninguna más importante que la otra, que la enfermera es tan importante como el médico, que la psicóloga es tan importante como el asistente social, porque es un todo. Si uno no receta, los niños no pueden evolucionar bien, pero si la enfermera no saca adecuadamente la sangre para los controles que son necesarios, eso tampoco funciona. Hemos tenido... Bueno, en esos primeros años era dramático, porque nadie quería atender a los pacientes con VIH, tanto adultos como niños. Pero bueno, se transformó. Creo que todas las épocas han tenido una enfermedad que ha sido marcadora de que la sociedad la rechaza. De todas maneras, esta enfermedad se ha ido transformando prontamente en una enfermedad que se sabe que cualquier persona la puede tener. Claro. Y es crónica, no es terminal, se ha ido avanzando en el conocimiento de la propia enfermedad. Ha cambiado de SIDA, era cuestión de vida, a SIDA, que es una enfermedad crónica, que el paciente puede pasar perfectamente bien siempre y cuando tenga una adherencia adecuada a los medicamentos, y muchas veces incluso sin tomar medicamentos hay unas etapas en que pasan perfectamente bien. Cuénteme un poco cómo es el tema de que se ha mejorado y mucho en la transmisión madre-hijo en este caso. Bueno, sí, al principio de la enfermedad
cuando no había nada para ofrecerle a los niños ni a las madres, sobre todo a las madres durante el embarazo, se transmitía casi en el Uruguay entre un 40 y 50%. Si la madre era portadora, el hijo era portador. Entre el 40 y 50 de cada 100 niños eran portadores y posteriormente enfermos, ¿verdad? En el momento actual, en el mundo desarrollado, está entre 1%, 2% o menos del 1%. Y esta es la finalidad fundamental de esta campaña, porque Uruguay tiene todo para tener esas cifras. Medicamentos, equipos donde se trata a los pacientes, los exámenes son todos libres, gratuitos para hacerlo. ¿Qué nos falla en algunos lugares? El control del embarazo. Y el control del embarazo lo queremos enfocar no solo para el VIH, sino para una cantidad de enfermedades que, si el embarazo es controlado, se pueden a su vez controlar y mejorar la calidad de ese embarazo y tener un recién nacido más sano. Recordemos que pasa, doctor, que en el Pereira Rosell les pasa mucho que llegan adolescentes muchas veces embarazadas que nunca se hicieron un control y eso, digamos, juega en contra a la prevención que se puede hacer en el momento del nacimiento para que ese niño, bueno, revierta la situación y no sea portador, ¿verdad? Exactamente. En el Pereira Rosell, en el año 2013, 1 de cada 4 embarazos eran un adolescente, entre 10 y 19 años. Y el 27% de los embarazos estaban mal o no controlados. Bueno, una de cada 3 no se había controlado el embarazo o estaba mal controlado. O estaba mal controlado. Y es a eso lo que queremos apuntar. ¿De qué depende fundamentalmente el control del embarazo? Yo creo que es de la educación. El bienestar de los niños depende de la educación de las madres. Y muchas de estas mamás, a pesar de las mejoras que ha habido en estos últimos años, no tienen la educación suficiente o los cuidados suficientes o no tienen una continentación adecuada como para controlar su embarazo. Entonces estamos apostando a eso, a transmitir el mensaje de que, bueno, pero nosotros quizás no somos los más adecuados para transmitir ese mensaje. Capaz que artistas como Lucas o como bueno, otros artistas populares y las campañas generales de que los pares le hablen a sus pares a su vez, creo que va a ser más conveniente, más importante, porque nosotros en realidad, el equipo de salud ha fracasado en estos años para lograr mejoras en el control de esos embarazos. Se ha dado un fenómeno que usted me contará, es niñas que ustedes atendieron en su momento portadoras de la enfermedad, que han sido ya madres. ¿Cómo ha sido ese fenómeno? Bueno, ese fenómeno ha sido para nosotros impactante, porque como usted dice, hemos atendido niñas desde que nacieron y inocentemente pensábamos que el tener que venir todos los meses o cada 3 o 4 meses a nuestro centro, el relacionarse con el equipo de salud, con la psicóloga, con la psiquiatra infantil, iba a hacer que ellas tomaran otros caminos distintos a los del embarazo adolescente. Nosotros presentamos un trabajo en Colombia, en un premio internacional que se da en Colombia, el cual ganamos, mostrando la realidad de estas adolescentes infectadas con VIH, que ahora son los nietos del SIDA. Por suerte, muchas de ellas, creo que la mayoría, han controlado su embarazo. Y se logró revertir la situación del bebé. Han recibido la medicación y la mayor, solo un bebé tenemos, hijo de estas adolescentes, que ha sido infectada. Porque, bueno, no solo juega la enfermedad, sino, como decía antes, la educación y el consumo de sustancias, de las drogas que están... Hay un hecho que no es nada menor, que es la transmisión que se puede hacer a través de la leche materna del virus, ¿no? Es otro de los elementos que ustedes han enfocado muchas veces. Sí, nuestra primera medida, a partir de 1991, cuando nos enteramos cómo era la transmisión, se suspendió la lactancia materna. Y por suerte, tanto en el hospital como en los centros privados, se provee a las madres para que brinden a esos niños leches sustitutas. No porque estas leches en lata sean tan buenas, siempre es mejor la leche materna, pero en lugares donde hay poco acceso a la higiene o al agua potable o a la heladera, bueno, es mejor tener estas leches sustitutas que durante los primeros 6 meses de vida son beneficiosas para el niño. Doctor, ¿qué pasa con la medicación para los niños que tienen VIH? No sé cuántos son a esta altura en Uruguay, ¿cuánto se calcula? Alrededor de 256 más o menos. 256 niños con VIH. Han sido infectados con VIH. Algunos lamentablemente murieron porque muchos nacieron en la época donde no había medicación.
En 1990 no teníamos nada para hacer, salvo el acompañamiento, que no es nada para hacer, es mucho para hacer, acompañar en el morir. Pero bueno, a partir de 1994, 95, empezaron a aparecer medicamentos y a partir del año 99, 2000, se llegó a lo que se considera que es el tratamiento ideal, que es con 3 medicamentos. Pero pasa con los niños, siempre pasa con los niños, no solo en esta enfermedad, sino en todas, que la mayor parte de la industria investiga en adultos. Y lo que queda para los niños son medicamentos que se sacan las dosis por aproximaciones, los medicamentos son de mal gusto, muchas veces no hay suspensiones, entonces es todo un compromiso el tomar medicamentos. A mí me dijo mi hijo que usted tuvo mellizos. Sí. Bueno, me imagino que alguna vez le habrá tenido que dar algún antibiótico. Durante 4 o 5 días darle un antibiótico a un niño a veces es dificilísimo. Se genera una resistencia allí que es difícil de superar. Claro, porque no quieren, por el gusto, porque no quieren, yo qué sé. Darle todos los días de toda su vida medicamentos a los niños, que además no son de buen gusto, es una tarea de titanes. Las madres, digo las madres porque son en general las madres las que hacen esto, tienen una tarea de titanes. Pero además surge el problema de la adolescencia, que en la adolescencia viene la rebeldía. ¿Por qué tengo que tomar esto? Y el medicamento no se puede cortar nunca, desde que se detecta la enfermedad hasta el fallecimiento de la persona, tiene que tomar siempre medicamentos todos los días de su vida. Eso es el conocimiento actual. Con todo, también tenemos que decir que se han ido mejorando los esquemas terapéuticos y al llegar a la adolescencia, bueno, hay combinaciones de medicamentos que permiten que en vez de tomar 8 pastillas tomen 4 o tomen 3, pero siempre hay que tomar medicamentos. Y el otro problema es, en la adolescencia, el inicio de las relaciones sexuales, donde el infectado tiene que decirle a su pareja el problema que tiene y que las relaciones tienen que ser protegidas. Porque, bueno, la principal vía de transmisión sigue siendo la vía sexual. Y eso crea todo un conflicto, porque, bueno, obviamente es una situación difícil de enfrentar, decirlo. ¿no? Ese es uno de los problemas. Y el otro problema que tenemos, importante, y que estamos cambiando sobre la marcha, es que como esta enfermedad era tan discriminante, siempre le dijimos a nuestros niños y a sus madres, a sus padres, no digan nada en la escuela, digan que tiene que tomar remedios por X causa. Pero convivir con una mentira toda la vida es muy difícil. Y bueno, eso pasa que cuando llegan a la adolescencia no quieren mentir, no quieren ver que sus amigos vean que toman medicamentos, se van de campamento, no quieren llevar los medicamentos. Entonces estamos tratando de revertir esa situación que seguramente fue equivocada, pero que significó una parte que se hizo en todo el mundo del ocultamiento de la enfermedad. En el momento actual queremos hacer otras campañas para educar al resto de la población que el VIH solo se transmite a través de las relaciones sexuales o a través del compartir jeringas o agujas o a través de la madre a su hijo, pero no hay otra manera de transmitir el VIH. Doctor, gracias por haber venido y bueno, buena suerte en esta campaña para intentar concientizar a las mujeres que quedan embarazadas a que se hagan los controles, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Nos vamos nosotros, cerramos el programa de hoy, los vamos a esperar la próxima semana aquí en Poder Pensar. Gracias por habernos acompañado.